Muy buenos días, mi nombre es Oscar Valenzuela. El día de hoy haremos la determinación de ácido ascórbico en tabletas comerciales mediante la curva de adición patrón utilizando la técnica de voltamperometría de barrido lineal. Los reactivos que ocuparemos en esta práctica son los siguientes. Un estándar de ácido ascórbico, ácido nítrico 0.1 molar, nuestras tabletas de ácido ascórbico, en este caso es un modelo efervescente. Como material de vidrio ocuparemos vasos de precipitados, dos matraces aforados de 5 mililitros y un mortero con pistilo. Como equipo ocuparemos un arreglo de 3 electrodos. Como electrodo de trabajo tenemos un electrodo de carbón vitrio, como contraelectrodo tenemos un alambre de platino, como electrodo de referencia tenemos un electrodo de plata, cloruro de plata, y este irá conectado con un puente salino, el cual es de nitrato de potasio saturado. Todo esto será montado en un soporte para celda con un agitador. Como potenciostato ocuparemos el EMSTAT 4S de la marca PalmSense y lo conectaremos a una computadora que funcionará como nuestro sistema de registro de datos. Nuestra computadora debe de contar con los siguientes requisitos: procesador de 1 GHz, de 2 a 4 GB de memoria RAM y un sistema Windows 7 o superior de 32 o 64 bits. El programa que utilizaremos para este análisis será el PS-Trace en su versión 5.9. Primeramente, pesaremos 5 tabletas de la muestra para obtener un peso promedio de tableta. Después de obtener un peso promedio de las tabletas, tomaremos una de ellas y la pulverizaremos en un mortero con ayuda del pistilo. De esta forma hasta obtener un polvo sumamente fino. Y procederemos a pesar aproximadamente 78 miligramos de nuestra muestra. Una vez pesada nuestra muestra, la disolveremos con ayuda de nuestro ácido nítrico 0.1 molar. Este ácido nítrico tendrá 3 funciones principales. La primera de ellas es que va a funcionar como nuestro medio de reacción. La segunda es que minimizará los procesos de migración que la técnica de voltamperometría de barrido lineal precisa. Y por último, favorecerá la especiación química hacia el ácido ascórbico. Una vez aforada nuestra muestra, la cubriremos con papel aluminio para evitar que se degrade, ya que se ha reportado que el ácido ascórbico es fotosensible. De esta forma evitaremos que se degrade y lo mantendremos listo para realizar nuestra experimentación. Para la preparación de nuestro estándar de ácido ascórbico, pesaremos aproximadamente 50 miligramos en una nave para pesar y los transferiremos cuantitativamente en nuestro matraz volumétrico de 5 mililitros. Este lo foraremos con el ácido nítrico 0.1 molar que funcionará como nuestro medio de reacción. Una vez aforado, lo cubriremos con el papel aluminio para evitar su degradación con la luz. Para el montaje de nuestra celda tenemos un arreglo de 3 electrodos. A la derecha tenemos un electrodo de plata, cloruro de plata, conectado a un puente salino de nitrato de potasio. Al centro tenemos un electrodo de trabajo de carbón vitrio. Y a la izquierda nuestro electrodo auxiliar de platino. Están sumergidos dentro de 1.4 mililitros de ácido nítrico 0.1 molar en agitación. Para conectar nuestros electrodos al potenciostato ocuparemos un código de colores con los caimanes, conectando el caimán de color azul a nuestro electrodo de referencia, el caimán de color amarillo a nuestro electrodo de trabajo y el caimán de color negro a nuestro contraelectrodo. Una vez conectados, hay que asegurarnos de que nuestros electrodos estén completamente sumergidos en la disolución y conectar el potenciostato al equipo de cómputo.
Para realizar nuestra primera medición, abrimos la aplicación PIS-Trace y seleccionamos la técnica de voltamperometría de barrido lineal. Los parámetros que utilizaremos en este ensayo son: tiempo de equilibración 5 segundos, potencial de inicio de 0 volts, potencial final 1.9 volts, potencial de paso 0.01 volts y velocidad de barrido 0.05 volts sobre segundo. La voltamperometría de barrido lineal es una técnica que se fundamenta en los procesos de difusión pura, por lo que, para minimizar los procesos de migración, agregamos un electrolito verdadero como el ácido nítrico, y para eliminar los procesos de convección, realizamos las mediciones sin agitación. Regresamos al programa de PIS-Trace con los parámetros previamente establecidos y damos al botón de play. Esperamos los 4 segundos de equilibración y comenzará nuestra medición. En esta ocasión obtendremos un voltamperograma sin ninguna señal, ya que se trata de nuestro medio de reacción. Para agregar nuestra muestra y nuestro estándar, podemos hacer uso de una pipeta automática o de una jeringa para cromatografía de gases. Ambas deben de ser verificadas. En este caso utilizaremos una jeringa de cromatografía de gases para realizar las adiciones. Primero comenzaremos haciendo la adición de nuestra muestra. Agregaremos 5 microlitros. Y agitaremos por unos minutos. Detenemos la agitación y regresamos a nuestra aplicación de PIS-Trace. Seleccionamos Overlay para trazar nuestro voltamperograma encima del anterior y damos al botón de Play. Esperamos los 4 segundos de equilibración y comenzará nuestra medición. Con nuestra jeringa previamente enjuagada, realizaremos adiciones de nuestro estándar de ácido ascórbico de 5 microlitros. Una vez agregado el estándar, corremos la técnica de voltamperometría de barrido lineal y podemos observar un incremento en aproximadamente 800 milivolts, el cual corresponde a nuestro ácido ascórbico. Los residuos generados dentro de esta práctica pueden ser desechados a la tarja siempre y cuando tengan un pH entre 6 y 8. A continuación se presentan los resultados obtenidos y el tratamiento de los mismos. Muchas gracias por su atención. A continuación, procederemos con el análisis de datos para la cuantificación de ácido ascórbico, centrándonos particularmente en la construcción de la curva de adición patrón con dilución, para determinar la cantidad de miligramos de vitamina C por tableta en nuestra muestra. Para llevar a cabo este análisis, emplearemos la hoja de cálculo aquí presentada, que puede ser descargada a través del código QR proporcionado en el video. El archivo de Excel consta de varias celdas, que deben ser llenadas adecuadamente, y, a continuación se explicará cada una de ellas de manera detallada. En esta primera sección se incluirá el nombre del analista o de la persona encargada del tratamiento de datos. Después, en la celda Modelo, debe colocarse el modelo del equipo que se utilizó para la obtención de los voltamperogramas, que, en este caso, fue un equipo MSTAT 4.
En la siguiente celda se escribirá la versión del software que se empleó para el control del equipo, el cual fue el programa PS-Trace en su versión 5.9. Finalmente, el volumen inicial adicionado del medio de reacción, que es ácido nítrico, fue de 1.4 mililitros. El arreglo de celda utilizado para el análisis fue el siguiente. Como electrodo de trabajo, se empleó un electrodo de carbón vitrio. Se coloca GC dada su abreviación en inglés, Glassy Carbon. Como electrodo de referencia, se empleó un electrodo a base de la interfase plata-cloruro de plata, y este se conectó a la disolución a través de un puente salino que contenía una solución de nitrato de potasio saturado. Como electrodo auxiliar se utilizó un alambre de platino en espiral. En el siguiente apartado se colocará la información relacionada con la muestra, como lo es la marca, que para este análisis se utilizó Oxital C con número de lote 220423. La masa promedio de las tabletas fue de 4.5910 gramos y la masa de la muestra pesada una vez que las tabletas fueron pulverizadas fue de 0.0730 gramos. La masa de la muestra pesada se transfirió a un matraz volumétrico de 5 mililitros y de este se agregaron 0.005 mililitros o 5 microlitros al medio de reacción, es decir, a los 1.4 mililitros de ácido nítrico previamente colocados en la celda electroquímica. Del lado izquierdo de la hoja se colocará la información del estándar de ácido ascórbico empleado. La información necesaria es la masa molar del compuesto, que para este caso es de 176.12 gramos por mol, la pureza del reactivo, que es del 100% de acuerdo con la etiqueta del frasco, la masa de estándar pesada para la preparación de la disolución, que fue de 0.0590 gramos, y el volumen en el que esta masa se entregó, que fue de 5.0 mililitros. De esta disolución se agregaron alícuotas de 5 microlitros y se trazó el voltaprograma tras cada adición. Una vez completada la parte de la hoja asociada a los parámetros experimentales utilizados en la cuantificación, pasaremos a la tabla aquí presentada para proceder a la construcción de la curva de adición patrón con dilución. Para esto, primeramente calcularemos el volumen añadido de estándar, que en este caso será el volumen de alícuota, colocado en la celda K34, y lo multiplicaremos por la adición. De esta forma obtendremos el volumen adicionado de estándar tras cada obtención del voltamperograma. En la siguiente columna se colocará el volumen acumulado tras cada adición. Este volumen se calcula sumando el volumen del medio de la celda B12, más el volumen de la alícuota de la muestra de la celda B34, más el volumen añadido de la celda B42. Este volumen irá incrementando, ya que se añaden alícuotas de estándar para cuantificar el ácido ascórbico. La concentración del estándar en la celda electroquímica se calcula de la siguiente forma: el volumen de estándar añadido correspondiente a la celda B42 multiplicado por la concentración de la disolución estándar de la celda K32, dividida entre el volumen acumulado. Se observa que se tiene una concentración creciente de estándar tras la adición de alícuotas crecientes del mismo. Pasando al cálculo del factor de dilución, este se calcula sumando el volumen inicial, que en este caso es el volumen del medio de reacción de la celda B12, más el volumen de la alícuota de la muestra de la celda 34, más el volumen adicionado de estándar, que son los que se encuentran en la segunda columna de la tabla. Esto estará dividido entre el volumen inicial, que se refiere a la suma de los datos contenidos en las celdas B12 y B34. Los valores de las corrientes de pico anódico son aquellos datos presentados anteriormente en el video, por lo que se procederá a copiar directamente. Finalmente, la corriente de pico anódico corregida será el producto entre la corriente de pico anódico y el factor de dilución. Si se observa en este primer gráfico, al completar correctamente la tabla, se obtiene la curva de adición patrón, con el ajuste lineal correspondiente, así como los cinturones de confianza asociados a la recta con un 95% de confianza. Por otro lado, en el segundo gráfico se presenta el conjunto de voltamperogramas lineales para la electrooxidación de ácido ascórbico. La corriente de pico anódico del voltamperograma incrementa tras adicionar alícuotas de la disolución estándar a la celda electroquímica. En los siguientes apartados se muestran las celdas asociadas a los parámetros estadísticos para el cálculo de los cinturones de confianza al 95%, la desviación estándar de la pendiente y de la ordenada al origen. Estos parámetros se encuentran automatizados, pues al igual que el gráfico de la curva de adición patrón, al completar adecuadamente la tabla, se calculan automáticamente dichos parámetros. Teniendo el valor de la pendiente y la ordenada al origen, se puede proceder a calcular la concentración molar del ácido ascórbico en la celda electroquímica.
Esto se realiza a través del cociente del valor de la ordenada al origen, que se encuentra en la celda B73, entre el valor de la pendiente, que se encuentra en la celda B72. Esta operación nos da una concentración de 7.51 por 10 a la menos 5 mol por litro en la celda electroquímica. Para el cálculo del contenido de ácido ascórbico en unidades de miligramos por tableta, se utiliza la ecuación aquí presentada, en donde la concentración molar en la celda electroquímica, celda B90, se multiplica por el volumen inicial, que es la suma del volumen del medio más el volumen de la alícuota de la muestra. El valor obtenido se multiplica por el volumen de aforo de la muestra, cuyo valor se encuentra en la celda B32, dividido entre la alícuota de muestra colocada en el medio de reacción, el cual se puede ubicar en la celda B34. Finalmente, el valor obtenido se multiplica por la masa molar del compuesto, que se encuentra en la celda K24, y se multiplica por el cociente entre la masa promedio de la tableta de la celda B28 y la masa de muestra pesada de la celda B34. Esto nos da como resultado un valor de 1168.62 miligramos de ácido ascórbico por tableta. Finalmente, en este apartado encontraremos una breve conclusión sobre el producto analizado y si éste cumple o no con la farmacopea. En este caso, los productos que contengan ácido ascórbico deberán presentar más del 90% y menos del 110% de lo indicado en el marbete, por lo que, en este análisis, el producto no cumple con la farmacopea. Esto sería todo de nuestra parte y agradecemos su atención.